Muchas cosas este lunes 5 de julio. Buenos días a los televidentes. No se imaginan ustedes el gusto, el placer, la satisfacción que nosotros sentimos cuando iniciamos una semana laboral. Hasta nos hacen ustedes los fines de semana. Un día como hoy, hace exactamente 365 días, ganó el PRM las elecciones. Ustedes se recuerdan todos esos traumas de febrero, de marzo, de julio, hasta que por fin se pudo votar. Y un día como hoy, hace 60 años, llegó la avanzada, la delegación del PRD a República Dominicana, del otrora poderoso PRD, Silfa, Miolán, Castillo, grandes aportes de ese partido a la democracia. Y quiero comenzar saludando a la gente del periódico Camino en Santiago. Hoy cumplen 40 años de existencia y ayer lo celebramos todos juntos con una Eucaristía en la Catedral de Santiago Apóstol. Dicen las celebradas letras del tango que 20 años es un soplo en la vida, pero ya 40 años hay que tomarlo en cuenta. Allí esto estuvo a nivel de Dream Team de la iglesia, estuvo la cúpula prácticamente, encabezada por Freddy Bretón, que es el arzobispo de Santiago, pero también el presidente de la conferencia del episcopado. Estuvo Monseñor de Jesús Moya, estuvo Monseñor Camilo, estuvo de la Rosa y Carpio, estuvo Monseñor Felipe. Bueno, y Osoria no tuvo celebraron por todos los altos el aniversario del periódico Camino, y muchas gracias por la invitación y además con la deferencia. Mire, muchacha, ellos me llaman los obispos al pie del altar y me tomé una foto con ellos ahí. Ay, yo llegué hoy. Qué foto más comprometedora. Comprometedora, pero llegué limpio de culpa, de pecado. Imagínate. Te lavaron, Nelson, te lavaron. Bueno, un saludo, felicitación. Tú estás límpido. Al límpido. Yo me uno a esas felicitaciones del semanario Camino de la Iglesia Católica, también muy acogido por la Orden Franciscana, de la cual mi familia siempre ha sido miembro. Y a Monseñor Bretón, mi saludo desde aquí. Te preguntaba si no estuvo Monseñor Osoria por allá. No, no estuvo Que no Osoria. le gusta la prensa, ni esos actos protocolares ni sociales, pero a veces él se presenta una que otra cosa. Bueno, parece por eso no fue, porque había mucha prensa. Saludos a los compañeros periodistas de Santiago. Allí estuvo toda la jerarquía, hasta el nuevo jefe de la policía. Claro, tienen que que le tiraron un muerto entre los pies. Tienen que ir a ponchar. Eso se le llama Máximo Baez. Sí. Pero él dice que lo resolvió en menos de 24 horas. Imagínate tú, Máximo Baez es un pez de aguas profundas. Te faltó una efeméride, la de ayer, del 5 de julio, la de Antonio Guzmán, la muerte de Guzmán, que en aquel momento fue domingo también, Nelson. Era, digamos que cerca del mediodía, fue en la noche. Fue en la noche. En la noche. Sí, de sábado para domingo. Exactamente. Y también ahora coincidió que en digamos que en la conmemoración, no celebración, pero también cayó fin de semana. Y ayer recordábamos esa fatídica historia del expresidente de la República. Este fue un fin de semana de mucha agua, de tormenta Elsa, de ver el paso de la gente comprar víveres para el sancocho, no oía a nadie llorar porque se le quedaron ahí, y qué bueno, porque nunca es positivo augurar un fenómeno tropical de las magnitudes que se esperaba. Pasó supuestamente ya por Cuba, no hizo tanto daño, se alejó un poco de la costa, aunque se esperaba que pasara medio a medio, y ya se espera que llegue hasta Miami. Inclusive se han hecho los aprestos en Miami de todo tipo para esperar a Elsa, que ya se ha convertido en tormenta y bajó, era la categoría 1 de huracán, pues ya bajó a categoría de tormenta. En República Dominicana los oleajes eran importantes, hubo lluvias en algunas provincias también de categorías importantes. Sin embargo, a pesar de que las autoridades dicen que hay 2 muertes que fueron el resultado del paso de Elsa por la costa de República Dominicana, no hay aún grandes desplazamientos ni grandes cantidades de personas que haya que volver a reubicar, y eso también es bueno. Bueno, buenos días también, Yulisa. Buenos días, Nelson. Acá ya colaron café, cosa que agradecemos de parte de todo el equipo de CDN, nuestros técnicos también ahí listos, el equipo de trabajo de toda esta planta que se para bien temprano. Fíjense, eso que comentabas, Yulisa, la imagen de la tormenta Elsa, del huracán Elsa, que puso a temblar a mucha gente, y no era para menos,
esa sensación de calor que se sentía el sábado temprano en la mañana, hacía que uno fuera a ver una y otra vez el mapa. No sé si ustedes hacían lo mismo, pero uno estaba permanentemente refrescando por si acaso las condiciones del mar cambiaban en algo. Las condiciones, la fortaleza de este fenómeno atmosférico. Sin embargo, nuestro compañero Jim Suriel nos estuvo dando datos allí minuto a minuto, cosa que le agradecemos enormemente. Champlain Towers, no quería dejar de mencionarlo, anoche tarde, finalmente llevaron adelante la explosión controlada que terminó por demoler el malherido edificio allí en Surfside, Miami, cuando todavía 121 almas están desaparecidas, 121 cadáveres. Eso ha generado muchísimo nerviosismo. Nosotros como equipo nos solidarizamos con las víctimas de esta tragedia. Todavía hay que remover mucho escombro. Las tareas de rescate se activaron apenas una hora y un poco más después de que se llevó a cabo esa explosión controlada. Lo vamos a ver un poco más adelante. La imagen fue realmente impresionante. Sí, pero antes de pasar al contenido, yo quiero saludar a los amigos venezolanos. Hoy es el Día de la Independencia de Venezuela. Lo dijiste la tú. chama se siente tan dominicana que prefirió que sea yo el que mencionara. Oye, eso te lo dejo a ti. Un día como hoy se firmó el acta de la independencia de Venezuela. Simón Bolívar, Francisco de Miranda, próceres de nuestra independencia. Y hay que decirlo, se constituyó la primera acta que llevó adelante esa junta patriótica para llevar adelante la independencia en el Palacio Federal Legislativo, lugar que hoy está, ya saben ustedes en qué condiciones. Pero no hablemos tanto de política. Sí, vamos. Viva. Vamos a meter naranja, sí, viva Bolívar, y lo dejo nada más Bolívar, claro, porque si tiro otros vivas se desbarata el CEA. Que viva el Libertador. Que viva Venezuela y su Libertador. Opiniones enfrentadas por la tercera dosis de la vacuna anti-COVID. Vea cómo va la vacunación provincia por provincia. Empiezan a manifestarse los ciudadanos en contra del toque de queda. Este lunes analizamos la situación económica con Pavel Issa, viceministro de Planificación, Economía y Desarrollo. Además, recibimos al expresidente del Senado y dirigente del PRM, Ramón Alburquerque. Vamos a pasar de inmediato con nuestra compañera Susan Castaños para que nos cuente qué es noticia en las portadas de los principales periódicos del país, comenzando con el nuestro. Susan, buenos días, ¿cómo estás? Adelante. Buen día, Yulisa, Catherine, Don Nelson y a toda esa audiencia que nos sintoniza en Despierta con CDN. Conozcamos de inmediato cuáles acontecimientos ocurrieron durante el fin de semana y son noticias hoy lunes 5 de julio. Lo hacemos de costumbre con el diario de casa El Caribe, cuyo titular de primera página es el siguiente: ruidos sobre casos ponen a prueba a la Procuraduría General de la República. Esto a raíz de que juristas advirtieron sobre la necesidad de que se respete el debido proceso para legitimar la lucha contra la corrupción. La fotografía muestra a reos de la principal cárcel del país y el título dice: el defensor del pueblo visita La Victoria. En una segunda gráfica, El Caribe nos muestra los efectos de la tormenta que afectó al país durante el fin de semana y el título es el siguiente: Elsa provoca daños en la playita de Manresa. Sobre color azul, este impreso destaca que Corazán busca mejorar el servicio. Esto a propósito de que la entidad inició una serie de reparaciones y acciones en busca de normalizar el suministro de agua potable en diferentes localidades de la zona norte del país. Resaltado en amarillo el titular siguiente: las provincias aún no llegan al 50% de los vacunados contra el COVID-19. Y es que el gobierno levantará el toque de queda en las provincias con el 70% de personas inmunizadas contra el virus. La Altagracia es la provincia que está más cerca de alcanzar esta meta. El siguiente llamado recuerda que hoy se cumple un año del triunfo del PRM. Además, las estadísticas muestran que aumentan los feminicidios en el primer semestre del año. La Fundación Vida Sin Violencia destaca que de los 43 asesinatos a mujeres, por lo menos han dejado un saldo de 47 huérfanos.
Pasamos rápidamente a la portada de Diario Libre, que en su titular principal destaca: el COVID-19 le cuesta más de 64.400 millones de pesos al país, y detalla que casi el 50% de ese monto será para comprar vacunas este año, mientras se destinan elevadas partidas a subsidios y programas sociales. La foto principal muestra al doctor Daniel Rivera y el titular es el siguiente: el ministro con su tercera dosis de la vacuna anti-COVID. En la parte alta, Diario Libre tiene el siguiente colgante: República Dominicana baja 6 posiciones en el índice de paz global. Más abajo, este impreso destaca el titular sobre un trabajo acerca de los cambios en los partidos políticos un año después de las elecciones. Miramos ahora la portada del Listín Diario, que en su titular principal reseña: se aviva el debate sobre la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, detallando que la vicepresidenta de la República salió en defensa de la aplicación de este refuerzo con la farmacéutica Pfizer, y refiere además observaciones del expresidente Leonel Fernández y de William de Jesús Salvador. La fotografía principal de esa portada es traída de la hemeroteca y el título refiere a que el PRD cuando era la Esperanza Nacional. Esto recordando el día 5 de julio de 1961, y muestra a los dirigentes Ángel Miolán, Nicolás Silfia y Ramón A. Castillo. En la parte baja de esta portada vemos una fotografía del ex procurador Jean Alain Rodríguez junto al expresidente Danilo Medina, y el título apunta que la nueva cárcel de La Victoria pesa en el caso Medusa. Vamos a ver ahora la portada del Nuevo Diario, cuyo titular de primera página dice: reciben con regocijo eliminar el toque de queda condicionado en el país. La fotografía principal muestra parte del impacto del fuerte oleaje que se vivió durante el fin de semana en el malecón de Santo Domingo por el paso de Elsa. El título dice que rehabilitan la autopista 30 de Mayo y harán un muelle en Sabana de la Mar. Además, en la parte derecha de su portada, el Nuevo Diario reseña que una organización se manifiesta frente al Palacio Nacional por el río Masacre. Las actividades con cobertura periodística para este lunes en agenda es que a las 9 de la mañana se tiene previsto una rueda de prensa del ministro de Turismo, David Collado, en el Hotel El Embajador. A las 10 otra rueda de prensa, pero esta vez conjunta con la fiscal del Distrito Nacional y el director de la Policía Nacional en el Club Los Cachorros del populoso sector de Cristo Rey. Para esta misma hora, la presentación virtual del estudio Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo en Adolescentes en República Dominicana vía la plataforma de Zoom. A las 11, una concentración de varias organizaciones frente al Congreso Nacional. Así finalizo este recorrido. Retorno con ustedes. Feliz inicio de semana. Gracias, Susan. Vamos a ver qué trae el tiempo. Nuestro amigo Jim Suriel fue protagónico en el fin de semana, y el hombre trabajó duro, como un caballo trabajó Jim, pero se mantuvo al pie del cañón. Vamos a ver ya las secuelas después de Elsa. Muchísimas gracias, muy buenos días. Sigue alejándose cada vez más de nuestra zona de pronóstico la tormenta Elsa, ahora perfilándose para afectar de manera significativa el sur de Cuba, posteriormente para dirigirse hacia el sureste de Estados Unidos. Y en el territorio dominicano tendremos durante las próximas 24 horas la llegada de partículas provenientes desde África. Hay una nube muy extensa de polvo sahariano en el Atlántico que empezará a llegar desde hoy, pero la parte más densa todavía se encuentra en el Atlántico Central, que estará llegando justamente el miércoles a República Dominicana para incrementar la sensación de calor en todo el país. Así también las alergias respiratorias, oculares y de la piel estarán presentes durante toda esta semana en el territorio dominicano. Mucha atención, porque de acuerdo a los mismos modelos de pronóstico podría extenderse por lo menos hasta el fin de semana la incidencia del polvo del Sahara en República Dominicana. Las precipitaciones estarán limitadas durante los próximos días, y vamos a ver la imagen de proyección de este sistema atmosférico que viene detrás de Elsa. Justamente ya desde hoy empezarán a llegar las primeras partículas a República Dominicana.
notaremos el firmamento tornándose más grisáceo cada día más, y a partir del miércoles la parte más densa, que se encuentra justo en el Atlántico Central, ya estará llegando a República Dominicana para incrementar de manera significativa la sensación calurosa en todo el país. Así también, y mucha atención a las personas que son alérgicas a estas partículas, porque estará desarrollando alergias respiratorias, oculares y de la piel en todo el territorio nacional. Por lo menos entre 4 a 5 días tendremos estas partículas procedentes desde África en República Dominicana. Gracias, James. Seguiremos en contacto contigo en estos tiempos tan difíciles en materia climática. Queremos saludar también a toda la audiencia que nos sintoniza a través de las plataformas digitales, específicamente en Facebook Live. Saludamos temprano a Víctor Manuel de Jesús Bonilla. Está desde Florida con nosotros. Saludos, Víctor. Un abrazo para ti. Nuestra solidaridad con la gente de Miami, específicamente de Surfside. Lo decíamos al principio del programa. Estela Rodríguez está con nosotros desde Constanza, que por cierto la temperatura allá arriba en Constanza. Voy para allá este fin de semana. No se los mando a decir con nadie, Nelson y Yulitza. Voy para Constanza a comer sabrosito, a pasarla en familia. Parece que ahí, tú me vas a dar ahora los datos. Todo el que tenga datos de Constanza, envíen, que yo recibo con amor todas esas. Te vamos a comprar un coat de nieve. ¿Qué vamos a comprar? ¿Un coat de nieve? No, sí. Yuli, no. Porque para allá sí está picuda 18 grados, tampoco está tan frío, está sabrosito. María Durán nos dice, como ella tiene gripe, la vamos a mandar en flusa. No, tú estás loca, no quiero flu, yo lo que quiero es cafecito caliente, chocolatico, cosas, y cariño, porque la gente se mejora con el amor, con la buena voluntad, como tú sabes, ese amorcito lo cura a uno, le embalsama el alma, ¿no, Nelson? A verle la cara, poncha, Yulisa, ponla. Pónchala. ¿Esa bulla para quién es? A ti puede curar unos buenos víveres allá. También lo que... Ajá. Un sancochito. Sí. Mira, Juan Pablo Arnold nos dice buenos días, felicidades a Venezuela por su Día de la Independencia. Gracias, Juan Pablo. El libertador Simón Bolívar decía, la patria es del tamaño del saber de su pueblo. Gracias por traer la cita del libertador. Engel Martínez dice, te temo en todos lados. ¿Dónde se pueden mandar los reportes? Engel, mándalo a nuestro... ahí mismo, en Facebook tú puedes agarrar y nos mencionas, coloca CDN, lo escribes en tu muro y pones CDN y a nosotros nos aparece. También puedes utilizar la etiqueta aquí, mírala. Despierta con CDN. Lo pones en Twitter y nosotros lo vemos de una vez. Identifícanos en dónde fue que recogiste esas imágenes para nosotros poder tener el detalle y si puedes nos dices a qué hora y en dónde fue. Buenos días, Yulisa, ya todos, aún no ha entrado Elsa a Cuba, entera cerca de Playa Girón. Están tomando previsiones en Cuba, por cierto, que andan dándose golpes desde cabeza, dice Yulisa, porque la vacunación parece que no está dando los resultados. Tampoco está dando resultados en otros países del mundo, Así es. No por defender a Cuba y a su proceso de vacunación, pero tampoco ha dado resultados en países donde se supone que la tecnología está lista para precisamente eso. Atención que hoy a las 4 de la tarde, hora británica, el señor Boris Johnson, primer ministro de ese país, podría declarar la responsabilidad individual para el tratamiento de la pandemia. Lo vamos a ver más adelante. Vámonos a comerciales. Hablamos de tercera dosis y de la situación del COVID de este fin de semana. Bueno, pues fue noticia que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, estaba dando el ejemplo, aplicándose la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 durante una visita a Santiago, donde le pidió a la población acudir a inocularse. Resulta que en la medida que se ha hablado de aplicar una tercera dosis, pues parece que ha disminuido la afluencia de personas a los centros de vacunación, precisamente porque la gente ha empezado a dudar de la efectividad de la vacuna china. Algo que no podemos pasar por alto es que en este fin de semana Canadá emitió un comunicado donde dice que no acepta la vacuna de Sinovac como medio de inoculación para los ciudadanos que entren a su ciudad. Dicen que aceptan la AstraZeneca, la Johnson & Johnson, que es una sola aplicación, la Pfizer y la Moderna, pero que la vacuna china, como no tiene porcentajes altos de efectividad, pues para ellos no funciona. Los ciudadanos que entren a Canadá, lo mismo está pasando en algunos países de Europa, tienen que hacer una cuarentena total, hacerse una prueba de PCR a su llegada, no pueden salir a la ciudad, tienen que irse directamente al lugar donde van a hacer la cuarentena
Y esto tiene que haber sido notificado previamente antes de llegar al gobierno canadiense. Luego, a los 8 días, tienen que hacerse una segunda prueba de PCR y esperar terminar la cuarentena para que entonces puedan salir a las calles de Canadá. Lo propio ha pasado en otros países de Europa. En República Dominicana, pues, es un poco diferente. Aquí se habla de que tenemos una tercera dosis que tiene que ser diferente de las primeras 2 que se aplicó la gente que se puso la Sinovac, y esto ha generado algunos comentarios encontrados, inclusive de personas médicamente ligadas al tema de la salud. Veíamos como el doctor Pedro Ureña decía este fin de semana que se necesitan informes que sean más concluyentes respecto de cuál es la consecuencia de tener 2 dosis de una vacuna y luego ponerse una dosis de una tercera, y que fuera de un laboratorio distinto. Y otros, como el Colegio Médico Dominicano, ha dicho que eso no importa, que los refuerzos siempre son importantes, que ya estamos acostumbrados a tener refuerzos y que la gente tiene que ir por el tema de la vacuna. Se ha publicado ya el listado, si producción nos ayuda con eso, de los porcentajes de vacunación por cada una de las provincias. Como se ve en ese listado, es que la provincia de la Altagracia está a la cabeza de los vacunados en República Dominicana, pero con la primera dosis. La primera dosis, exactamente. Con el tema de la segunda dosis, pues va simplemente en un 59.7%. No se especifica si esto es solamente con el personal que trabaja en el sector hotelero, o si, como decía Catherine ahorita, se metieron a los batelles, a todos los barrios, y está toda la población de la provincia vacunada, o si solamente estamos hablando de los sectores que tienen área de turismo. Las primeras, al menos que tienen más del 60%, serían Dajabón, Independencia, Puerto Plata, Espaillat y La Altagracia. El Gran Santo Domingo tiene 67.7% de personas que se vacunaron con la primera dosis y apenas 41.2% de los que se vacunaron con la segunda dosis. El presidente dijo este fin de semana, cuando emitió los próximos 45 días de estado de emergencia, que las provincias que tengan el 70% del personal con la segunda dosis o de los ciudadanos con la segunda dosis podrían considerar levantarles el toque de queda. El alcalde de Santiago ha pedido que se levante el toque de queda de manera definitiva para la provincia de Santiago, por considerar que ellos han agilizado el tema de la vacunación. Este fin de semana había un proceso de vacunación, un operativo agresivo en la zona norte del país que incluía Moca, La Vega y Santiago. Vamos a ver qué pasa con esto. Fíjense, el expresidente Leonel Fernández escribió hoy su artículo de los lunes del Listín Diario, la tercera dosis y la voz de la ciencia, así es que se llama. Yo recomiendo su lectura. Es la misma posición de la Fuerza del Pueblo, expresando dudas sobre las razones últimas que llevaron a las autoridades a la decisión de una tercera dosis. Y Leonel dice que en ninguna parte del mundo, y pone de ejemplo, se ha adoptado esa decisión tan a fondo. Refiere que las principales farmacéuticas están estudiando. Yo creo, y por eso estoy recomendando al profesor Fernández, que el gobierno debe afinar el discurso. El gobierno en materia comunicacional ha estado dando tumbos en un problema tan delicado como este. Recuérdense que primero se anunció que iban a hacer un estudio de la eficacia, de la efectividad de Sinovac, pero al otro día anunciaron la tercera dosis. No sé si se llegó a hacer ese estudio en menos de 24 horas y qué arrojó. Lo que sí ha arrojado ese comportamiento, muchas dudas, es sobre la Sinovac. Y ya Yulisa ponía algunos ejemplos a nivel del mundo. Tal parece, y ahí está uno deduciendo, especulando, como cualquier pulpero anilejo, que Sinovac no está produciendo la cantidad de anticuerpos suficientes necesarios, y de ahí el invento, vamos a decirlo así, de una tercera dosis. Nosotros, a través de este programa y en cualquier medio que hemos estado apoyando a las autoridades. Apoyamos eso de la tercera dosis, estamos apoyando ahora la flexibilización que se está dando, pero a la gente del gobierno que nos ayuden y que en vez de hacer propaganda, porque son muy propagandísticos, que nos ayuden con una política comunicacional más efectiva y transparente, que ofrezcan, que brinden
toda la información posible. Si Sinovac no está dando la talla, que lo digan. Si vamos a tener suficiente dosis para una tercera, que lo digan. Si fue algunos científicos que visitaron a las autoridades dominicanas y le dijeron de la pertinencia ahora, en este momento, yo no digo más adelante, que lo digan. Pero por favor, mientras más claridad, más amistad. Fíjense que el último decreto flexibiliza el toque de queda y lo que la población ha entendido es que van a seguir las restricciones. A propósito, prolongar el estado de emergencia hasta el 29 de agosto, como va a ocurrir ahora, significa que el gobierno del PRD se va a pasar su primer año enterito en estado de emergencia. Si no es un récord, es un buen averaje, en medio de la pandemia y con la economía a medio talle. Yo creo que el PRM y Abinader no han podido desplegar la sala, vamos a decirlo de esa manera, para aplicar todo lo que ofertaron en la campaña, porque realmente la pandemia no le ha dado chance. Entonces, comunicación efectiva, transparente, que en vez de ocultar informaciones, brinden toda la que sea posible. Y ustedes van a ver que eso va a crear conciencia en la gente, pero además va a crear confianza, porque además de que la economía está a medio talle, la población está fatigada, está cansada, pese a que es un problema de salud y que debe cuidarse ella misma. Por cierto, no sé si podemos observar la página que tenemos acá en pantalla de Vacúnate RD con los últimos datos de la vacunación. Es bueno tener la data actualizada. Lo que dice el Plan Nacional de Vacunación en su sitio en internet es que tenemos a 5.019.355 personas vacunadas con primera dosis, 3.058.630 vacunadas con segunda dosis, o sea, tenemos 8.077.985 dosis aplicadas. Totalmente vacunados, 3.058.630. Como decía Yulisa y Nelson, es cierto, tenemos un discriminado de las provincias que tienen vacunación alcanzada en primera y segunda dosis. La que en mayor medida se ve, aparentemente, según los datos del gobierno, vacunada con primera dosis es la Altagracia. Yo pregunto si han llegado a todos los rincones de la Altagracia, porque desde el principio de la pandemia, incluso importantes representantes del sector turístico han apuntado a que se debería tener una consideración especial por la pujanza del país en materia turística, de que se tenga data específica para zona turística. Porque la Altagracia tiene, señores, batallas y no sabemos si ahí ha llegado el Plan Nacional de Vacunación. Ojalá lo haya hecho. Entonces, esa es una pregunta válida porque ha sido, señores, el propio gobierno el que ha dicho primero los dominicanos, posteriormente que sean los extranjeros. Está sobre la mesa la marcha que ha sido convocada para el próximo 15 de junio. Sectores productivos del país, entre ellos y sobre todo los relacionados al tema entretenimiento y al tema de bares y restaurantes, insisten en la necesidad de que el toque de queda sea levantado en su totalidad. Usted puede estar de acuerdo o no con que sea momento para levantar las medidas. Lo que sí es cierto es que a ese sector no le han cumplido todas las promesas que le hicieron. Cuando van a un banco a solicitar recursos de los que el presidente Abinader dijo que iban a ser dispuestos para que pudieran aguantar el efecto de la pandemia, les piden estados financieros del año pasado. ¿Cómo le van a pedir estados financieros del año pasado si están quebrados? ¿Cómo van a poder acceder a ese financiamiento que el gobierno del presidente Abinader insiste en que se les está otorgando cuando les piden estados financieros de un año fallido, de un año en rojo? Entonces, señores de la Superintendencia de Bancos, eliminen la disposición o busquen la manera de que esa disposición deje de ser tomada en cuenta si definitivamente queremos ayudar a este sector que ha sido gravemente afectado por la pandemia. Y decir, con esto concluyo, que la convocatoria para el próximo 15 de junio es un asunto del PLD, me parece a mí bajo. Me parece a mí bajo. La libertad de expresión debe ser una bandera que tomemos, nos guste o no. Que sí, que el derecho a manifestarse también. Qué bueno que habrán consideraciones de índole personal sobre el tema de contagio. A fin de cuentas, la Plaza de la Bandera es un espacio público abierto, el que quiera cuidarse que se cuide, pero definitivamente el deseo y la voluntad de exigir derechos económicos también es un tema al que debemos prestarle atención si nos consideramos un gobierno que respeta garantías y sobre todo lo que está establecido en la Constitución. Bueno, vamos antes de un techo a puntualizar eso, que le contesten a Catherine las autoridades
Si vacunaron a todos los haitianos y a todos los ilegales de la provincia La Altagracia, por eso yo hablo, una política comunicacional transparente y efectiva. Hace 2 semanas el ministro de Salud decretó, es una exageración porque solo decreta el Ejecutivo, dijo que La Altagracia sería la primera provincia en llegar a la inmunidad de rebaño. O sea, ya era una decisión. Sí, eso está decidido hace 2 semanas, pero parece que no es la provincia de La Altagracia, sino la hermana república de Punta Cana y Bávaro. Vamos a ver qué nos dejó Elsa, cómo está el tránsito. Tenemos ya listo a José Urtecho. Adelante, José, ¿cómo estás? Gracias, Yulisa. Muy buenos días. Un saludo al equipo. Vamos de inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. En este momento tenemos un vehículo accidentado con un pequeño camión. Estuvo involucrado también en la autopista 30 de Mayo a la altura de la calle Sánchez. Esto es en el sector El Cacique, circulando desde la Núñez de Cáceres hacia la avenida Jiménez Moya. El tránsito está muy congestionado en este punto. La cola de vehículos inicia antes de la Núñez de Cáceres y se extiende hasta donde está el accidente, ocupando el carril derecho de la vía. Estamos sugiriendo utilizar como ruta alterna la avenida Independencia, que está completamente viable. Se complica un poco su llegada a la avenida Jiménez Moya. Otra ruta alterna es utilizar la Cayetano Hermosén y luego la José Contreras, que presenta tráfico bastante fluido en dirección oeste-este. Otro accidente ocurrió hace unos minutos en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, viajando en dirección Santo Domingo Cibao. Se ha incrementado la cola de vehículos, inicia antes del elevado de la Núñez de Cáceres y se extiende hacia el kilómetro 9. En sentido contrario, el congestionamiento habitual en el kilómetro 14 y más adelante desde la avenida Monumental y se extiende hacia el kilómetro 9. En el kilómetro 10 tenemos un vehículo averiado ocupando el carril izquierdo de la vía y ha incrementado el tránsito o el congestionamiento en dirección hacia el Distrito Nacional. En Santo Domingo Oeste, lenta la intersección de la avenida Isabel Aguiar con prolongación 27 de febrero. Ya la cola de vehículos está próxima a llegar a la calle México en dirección oeste-este. La subida al puente sobre el río Jaina, viajando en la carretera Sánchez en dirección San Cristóbal, Santo Domingo, también se aprecia algo de lentitud. En el polígono central está viable la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, así como la avenida Tiradentes. La Kennedy con tapón habitual inicia antes del elevado de la Doctor de Filló y se extiende intenso hasta la subida al elevado de la avenida Abraham Lincoln. En sentido contrario, tenemos congestionamiento habitual para subir al elevado de la avenida Ortega y Gasset. En Santo Domingo Este tenemos congestión desde la avenida Las Américas con San Vicente de Paúl y se extiende hasta la subida al puente Juan Bosch. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante circulando desde la zona oriental. Si va a circular hacia la zona oriental, puede utilizar el puente Juan Pablo Duarte. Está completamente viable circulando en dirección oeste-este. La subida al puente de las 17, así como al puente Peinado, también presenta retrasos de importancia circulando hacia el Distrito Nacional. Avenida Máximo Gómez con Pedro Libre Cedeño está lenta en dirección norte-sur. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, José. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Tenemos a nuestra compañera Daya Sena en directo para regresar de la pausa comercial. Le pregunta a la gente la opinión que tienen sobre el tema del toque de queda, cambiado de alguna manera este fin de semana de manera temprana. Se esperaba que fuera el próximo martes, pero veamos la opinión de la gente. Daya, adelante, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y ciertamente hasta el momento 2 son las provincias de la República Dominicana que representan más del 70% de personas vacunadas, aunque sea con la primera dosis de esas vacunas que se han venido aplicando en la República Dominicana. Y es que ante este toque de queda deberíamos ahora preguntarle a las personas a ver qué tanto sería lo que estos entienden que se debe liberar a algunas provincias que sobrepasan el 70% de los vacunados de este toque de queda que ahora se ha vuelto más estricto en cierta cantidad de provincias de la República Dominicana. Para eso ya nos encontramos en la parada del metro para cuestionarles a las personas a ver qué le parece esta situación y si se debería cambiar el toque de queda. Buenos días, bella dama. Estamos en vivo para CDN. ¿Qué le parece? ¿Debería eliminarse el toque de queda en las provincias que sobrepasan el 70% de los vacunados? Yo creo que sé que se puede hacer. ¿Por qué? Bueno, pues si ya ellos no tienen esa dificultad en ese momento,
podría ser que se pueda hacer. ¿Su nombre, dama? Natividad. Muchísimas gracias, Natividad. Bueno, nosotros seguimos consultando a ver con personas que se encuentran en estos alrededores. Saludos, joven, ¿cómo se encuentra? Estamos en vivo para CDN. ¿Entiende usted que se debe ya abrir o dejar el toque de queda en las provincias en las cuales las personas ya se han vacunado o más del 70% de la población se ha vacunado? Sí, estoy totalmente de acuerdo que ya debería abrirse porque realmente el toque de queda ha traído muchas consecuencias negativas a la economía del país, a todo lo que acá vivimos, nos ha afectado muchísimo. Entonces yo pienso que sí. ¿Considera usted que hay condiciones, por ejemplo, para que reabran esas provincias? Sí, ya muchísima gente ha tomado conciencia y lo que necesitamos es trabajar. ¿Su nombre, dama? Manuela Esperanza. Muchísimas gracias, Manuela Esperanza. Nosotros vamos a continuar, aunque sea, vamos a cuestionar a varios ciudadanos sobre esta medida. Saludos, buenos días, caballero. Estamos en vivo para CDN. ¿Qué le parece que el gobierno dice que puede eliminar el toque de queda en las provincias que sobrepasan el 70% de los vacunados? Mira, te voy a decir algo. Si en otro país lo han hecho, pues también se puede decir aquí. ¿Tú me entiendes? Lo que hay que hacer es mantener la mascarilla puesta. ¿Comprende? Porque si en otro país da resultados, aquí también puede dar resultados también. Lo único que tienen que hacer es esos teteos, tratar de que, ¿te entiendes? Que la gente mantenga la distancia, ¿comprende? Porque lo que vamos a mantener todo el tiempo con la misma epidemia, con la misma enfermedad. Entonces, ¿usted considera que hay condiciones para quitar el toque de queda? Mira, el circular no es que pega COVID, no es la circulación, es la distancia y la higiene. Es la que quita eso. Ahora que el gobierno tiene que sea más rígido en ese sentido. ¿Me entiendes? De exigirle. Y nosotros colaborar también. ¿Su nombre, caballero? Mi nombre es Julián Adames. Muchísimas gracias, don Julián. Bueno, ya ahí ustedes escuchaban las declaraciones de varias personas consultadas sobre que si se puede abrir o no los negocios y eliminar el toque de queda debido a distintas resoluciones que estaría pensando el gobierno en aquellas poblaciones que sobrepasan el 70% de los vacunados en general. Este es el panorama desde esta parada del kilómetro 9 del metro de Santo Domingo, así que de esta forma yo retorno al estudio. Muchísimas gracias, Daya, por este reporte. Pavel Isa Contreras, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, está con nosotros en esta mañana. Buenos días, Pavel. Muy buenos días, gracias por tenerme ahora en funciones oficiales. Sí, bueno, me tomo la demanda y hago la primera pregunta. El presupuesto complementario es como un axioma. Resulta que las recaudaciones aumentaron, pero los gastos del gobierno también aumentaron. Entonces hay como un desbalance y el presupuesto complementario apunta a corregir algunas distorsiones y además a tener cash, un dinerito. Sí, el presupuesto realmente que se aprobó en 2020 para el año 2021 era un presupuesto preliminar. Yo creo que las circunstancias en las cuales se preparó esa pieza fueron circunstancias extraordinarias. Otras piezas presupuestarias debieron de ser preparadas en un muy corto periodo de tiempo y había mucha incertidumbre respecto a lo que iba a pasar en el resto del año 2020 y 2021. Entonces, de alguna manera, tenemos que considerar, verlo así. Fue una propuesta muy preliminar y el gobierno iba a estar obligado a someter una propuesta de enmienda a mediados de año, que fue lo que pasó. Entonces, en ese presupuesto lo que tenemos es, digamos, lo siguiente. Primero, los gastos han aumentado, no solo, pero especialmente para responder a la situación sanitaria. Luego, el segundo elemento es que la materialización de los ingresos de capital que se habían puesto en la pieza original a través de la venta de activos no se dio, o sea, no se materializó la venta de activos. Entonces eso te genera, digamos, una brecha importante. Y eso, digamos, fue financiado, o sea, lo que propone el presupuesto, la propuesta es que lo financie con reestructuración de gastos, es decir, moviendo gastos de un lado a otro, y eso incluye también movimiento aunque no para financiar la brecha, movimiento en los proyectos de inversión pública, nuevos proyectos de inversión pública, se guardan unos viejos y se apuesta a unos nuevos proyectos de inversión que no estaban en el presupuesto original. Los ingresos aumentan, producto de la recuperación económica,
están bastante por encima de lo que inicialmente se supuso que iban a hacer. Y luego también están las operaciones de deuda que permitieron, digamos que, sacarse de encima pagos de capital en este momento y han permitido financiar esa brecha. Entonces, yo creo que es un presupuesto adaptativo, se adapta a las circunstancias, es cauteloso, pero al mismo tiempo va en la dirección que a mí me parece que es una dirección correcta. Sube el déficit, el gobierno acepta que tiene que gastar más. Allá iba, ¿de cuánto endeudamiento estamos hablando para completar ese presupuesto? Realmente no hay nuevo endeudamiento, como la carta del presidente al Congreso lo explica, porque lo que se hizo del manejo del pasivo de deuda no implica, o sea, ya estaba, digamos, esos recursos ya estaban conseguidos. El año pasado se emitió deuda por encima de la necesaria, precisamente en un contexto de incertidumbre, y eso ha permitido recursos frescos. Además, las recaudaciones aumentaron. Entonces, no vamos a ver solicitudes al Congreso de permiso para emitir nueva deuda para cubrir ese déficit que sube de 2.8, el estimado del equivalente al 2.8% del PIB hasta 4.1, es decir, desde unos 100, si mal no recuerdo, y perdone la aritmética, en este momento desde 140 y pico de mil millones de pesos hasta un poco más de 200 mil millones de pesos. Pavel, ¿qué decir sobre la inflación? Ha empezado a preocupar, no solamente en República Dominicana, sino en otros países. Leo una declaración de Gita Gopinath hablando sobre la que podría ser la actuación de los bancos centrales de algunos países, modificación de tasas de interés, en fin. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene desde el Viceministerio de Planificación? El gobierno convocó a una mesa para discutir con todos los sectores qué se puede hacer para contener los precios. Un poco la idea es, esto no es un problema solo del gobierno, es un problema de toda la sociedad. No hay mucho que se pueda hacer, hay que reconocer respecto, porque se trata de inflación importada. Entonces, cuando usted tiene que algunos insumos básicos suben de precio en los mercados internacionales, no hay mucho que usted pueda hacer para amortiguar los efectos en la economía doméstica, que no sea usando los recursos propios para contenerlo. Y los recursos propios son bastante limitados. Estas mesas de discusión lo que han arrojado son, digamos, 4 o 5 propuestas para contenerlo. Uno es lo que todos, digamos, quisiéramos: subsidios focalizados para proteger a la población más pobre, es decir, utilizar los recursos públicos para subsidiar en aquellos sitios, en aquellos productos, aquellos hogares, quiero decir hogares y productos para contener los efectos más nocivos sobre la población más pobre. Solo que el gobierno no siempre cuenta con el instrumento para focalizar el subsidio. Por ejemplo, combustibles. El gobierno no tiene un instrumento, el Estado Dominicano no cuenta con un instrumento para proteger a los más pobres de la subida, directamente de la subida de precios de los combustibles, subsidiando lo que la población específicamente pobre va a haber aumentado su gasto como resultado del aumento de precios en combustibles o transporte. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es subsidiar, o sea, no ajustar los precios tanto como debieron haberse ajustado, y entonces el problema de esto es que no beneficia a todo el mundo, a quienes lo necesitan y a quienes no lo necesitan. Pero es el único instrumento que hay para precisamente proteger a los más pobres. Han habido otras propuestas que se están discutiendo en este momento, por ejemplo, rebajar en efecto los aranceles aduaneros. No puede bajar la tasa aduaneras mismas, los porcentajes nominales que se establecen, porque eso está por ley, eso habría que caminar un proceso legislativo. Sí. Entonces lo que se puede hacer es ajustar los valores a los cuales, valga la redundancia, ustedes valoran las mercancías a momento, digamos, utilizando los valores previos a la epidemia, es decir, de tal manera que no sea, digamos, un 20% o un 10% de 100, sino que sea un 20 o un 10% de 8, de 7. De tal manera que el arancel que tú pagas en aduana efectivo sea más bajo. Eso se puede hacer a través de medidas administrativas. Pero otra vez estás, digamos, subsidiando con fondos públicos este aumento, y estás beneficiando, digamos, a todo el mundo y no focalizando en la población más pobre. Lo ideal es desarrollar un mecanismo que permita, no para ahora, sino para el futuro, la población, digamos, más pobre. Hay otros mecanismos, por ejemplo, la política monetaria que tú acabas de señalar. Desafortunadamente, yo creo que no hay mucho espacio. O sea, es bueno que la política monetaria mantenga el curso actual. La política monetaria sirve como una cama para que tú puedas tomar prestado
en un momento difícil, pero realmente la diferencia no te la va a hacer si te prestan barato o no. La diferencia va a ser si tu negocio tiene demanda o no, si está creciendo, si tú tienes expectativa de venta. Cuando tú tienes expectativa de venta, porque la economía está creciendo, entonces tú puedes tomar prestado. Entonces, yo pienso que la respuesta al aumento de precios iría menos por ese lado, aunque eso se puede considerarse. También se hablan de otros mecanismos como el tema de las plazas populares, de los mercados populares. Es un mecanismo que ha funcionado a lo largo del tiempo, pero eso no ataca los precios, específicamente los precios que están subiendo, que los precios que están subiendo son los precios de los productos importados o que tienen un componente importado. Y las plazas fundamentalmente sirven para vender productos primarios que no tienen mucho componente importado. Ahora, en la medida en que los productos básicos, no procesados, plátanos, tubérculos, este tipo de productos, llegan a más bajo precio al consumidor, pues eso puede ayudar a compensar el aumento en otros precios. Eso sí, eso siempre es un mecanismo que ha funcionado y yo creo que el gobierno pudiera empujar en esa dirección. Sí, Pavel, yo insistía en un comentario hace unos momentos en la necesidad de que exista una política comunicacional efectiva y transparente, porque a veces hay mucho ruido. Por ejemplo, lo de la reforma fiscal. Yo veo que los funcionarios hablan indistintamente de pacto fiscal, reforma fiscal, reforma tributaria. Paliza dice que ya están definidas las líneas básicas y que se está consensuando con presupuesto, con Hacienda. Después dijo que lo malinterpretaron. Macarrulla dice que eso va ahora, pero aplicable en el presupuesto del 21. El presidente, que cosa rara, es el vocero de sí mismo y el vocero de los ministros, dice que por ahora no, que probablemente el año que viene. Tengo una cita tuya. Hasta que no se consolide la recuperación de la economía, no será posible plantear una reforma tributaria, dices tú. ¿Cuál es el asunto y en qué punto estamos? ¿Por qué un funcionario, un viceministro oficial como eres tú, pero con criterios independientes, no ayuda a que el gobierno tenga un solo discurso sobre este asunto? Yo no voy a hablar por mis colegas en otras dependencias del Estado. Yo lo que puedo decir es que habrá un proceso de discusión de los principios que deberían normar una reforma de la fiscalidad en sentido amplio y no solo de la tributación. La sociedad, a través de los mecanismos institucionales como el Consejo Económico y Social, tiene que expresar su voz. Necesitamos que la sociedad se exprese sobre qué tipo de fiscalidad necesitamos y que al final lo que debe expresar es el tipo de Estado que queremos. O sea, hacia dónde debe ir dirigido el gasto, cómo debe gastar, cuáles son las prioridades y luego cómo vamos a financiar esa acción del Estado. Esa sería, digamos, eso es lo que la discusión con la sociedad por donde debería caminar, y yo lo que esperaría es que en el cese de ese tipo de discusiones de los principios, de los aspectos fundamentales. Ya las cuestiones tributarias específicamente o cualquier normativa que se quiera discutir en materia de gasto, ya eso específica, ya creo que lo meritaría, eso tendría que ir al Congreso, pero obviamente con una discusión social previa, en la cual diga, por acá queremos que ir de tal manera que se pueda contrachequear de que lo que está moviéndose en el Congreso y se pueda aprobar en el Congreso responda a lo que la sociedad indicó, los grupos organizados indicaron de por dónde debería de ir una reforma de la fiscalidad. Entonces, no vamos a tener un aumento de la carga fiscal en este año, de la carga tributaria en este año. Habrá que ver si, yo me imagino, yo pienso que la reforma, creo que el crecimiento se va a consolidar en lo que queda de año. Veremos un segundo semestre del año con un crecimiento muy significativo. Y yo creo que 2022 sería un año en el cual se pudiera perfectamente introducir una reforma tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Ojalá que sea un crecimiento que la gente lo sienta, porque en el pasado se hablaba de que la economía crecía. República Dominicana tenía la economía que más crecía del Caribe y de Latinoamérica, sin embargo la gente no lo sentía. Y eso sigue siendo así. O sea, los elementos estructurales que están condicionando eso, que están haciendo que eso sea así, siguen presentes. Todavía estamos en medio de una crisis económica, aunque ya saliendo de ella, y sanitaria, dependiendo de cómo evolucione. Hay que ser cautos en esto, de cómo evolucione la epidemia. Uno supone que a pesar de la circulación de nuevas variantes y los riesgos que eso entraña, que la economía se va a terminar recuperando, pero digamos ese camino de hacer que el crecimiento se transforme en bienestar
implica cambios estructurales, empezando por cambios en el Estado. Es decir, que el Estado dirija su gasto allí donde es absolutamente esencial, es necesario para crear las condiciones para que la población pueda tener capacidad capacidades que no tiene en este momento, educación, salud, para poner dos ejemplos, agua. El gobierno está poniendo mucho énfasis en el tema de agua y es un elemento vital, todos lo sabemos. Estamos quedando sin agua, las infraestructuras de agua para agricultura y para consumo humano y para otros usos están muy deterioradas. Las empresas de agua son muy ineficientes. Tenemos que hacer una reforma muy fuerte en ese aspecto. También está el tema de la protección social. El gobierno se está encaminando a una reforma de todo el sistema de protección social, de tal manera que no sigamos con la mera asistencia, sino que nos transformemos la asistencia en inversión en la gente, de tal manera que la gente tenga la capacidad de aprovechar las oportunidades por sus propios medios. Ya, estamos hablando de una reforma, digamos, de una transformación de largo plazo, que por lo menos en lo que compete al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es una misión fundamental, cambiar cuestiones, estructuras que impiden que el crecimiento se transforme en bienestar de la gente. Pavel, recientemente hemos visto cifras sobre las remesas que llegan a la República Dominicana, un incremento importante con relación a años anteriores. Has dicho en ocasiones anteriores que lo que no se planifica queda mal y si sale bien es una chepa. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando esas remesas dejen de entrar en la medida que están entrando a la República Dominicana? ¿Cuál es el plan? El plan es que la economía ya crezca sin esa brisa, o sin esa brisa adicional. Las remesas están ahí, ha sido un elemento que empuja el crecimiento, que ha empujado el crecimiento por muchos años, el consumo de la población. De hecho, las remesas pagan por el 9% de las importaciones nacionales, o sea, creo que 9%, creo que equivalen al 7 o el 8% del Producto Interno Bruto, específicamente. Estamos hablando de que explican una parte muy importante del consumo y del crecimiento. Gracias a la ayuda estadounidense hemos tenido un flujo adicional de remesas que están ayudando a recuperar la economía, pero la idea es, bueno, ya no creces, ya no tienes tantas remesas porque las ayudas estadounidenses a los hogares de la población inmigrante o descendiente de inmigrantes caen, bueno, entonces vas a tener más exportaciones, vas a tener más turismo, o sea, porque las ayudas caen en la medida en que la economía estadounidense se recupera, y si la economía estadounidense se recupera, pues nosotros vamos en el vagón y nos ala, entonces no pensamos que eso vaya a... ¿La confianza está puesta en el desempeño económico? En parte, y en el desempeño económico del mundo. La mitad de las exportaciones dominicanas van a Estados Unidos, más del 60% de los arribos de turistas se originan en Estados Unidos. Entonces, en la medida en que la economía estadounidense le vaya bien, a nosotros nos va a ir bien también, pero repito, no se limita a Estados Unidos, también hay otros países de donde vienen turistas, que compran nuestras exportaciones, y al final le estamos hablando de que esa pequeña brisa adicional que nos dio no la vamos a necesitar porque ya tendremos, digamos, lo fundamental en recuperación. Eso es lo que nosotros esperamos para el resto del año y para el año que viene. Pavel, el presupuesto complementario no consigna nueva deuda, pero me imagino que en el Ministerio de Economía hay preocupación por el monto del endeudamiento externo de República Dominicana. Y más que otra cosa, no solo porque ya monte al 70% del PIB, sino porque realmente el desarrollo que se mencionaba hace un momento no impacta en los sectores pobres, en los sectores más vulnerables. Entonces, ¿qué visión tienen ustedes de la deuda externa? Porque se hace inmanejable, se hace insostenible y castra cualquier proyección y planes que ustedes tengan. Mira, la deuda es un problema. No se puede decir que no es un problema, como hay colegas que en algún momento lo plantearon. No. La deuda es un problema. Estamos hablando de que el servicio de la deuda, es decir, intereses más capital, explica más del 40% de los ingresos tributarios. ¿Sí? Por cada 100 pesos que el Estado recauda, gasta 40 o más de 40 en intereses y pago del servicio de la deuda. Solo en intereses gasta más del 20, está cerca del 30 ya en este momento como resultado de la crisis y de la deuda adicional que ha habido que tomar. Y de la caída de los ingresos tributarios, ¿no? Entonces, claro que hay que enfrentar la deuda.
el indicador del PIB no es el más importante, sino es cuánto le cuesta a la tributación, que es los indicadores que yo di. ¿Cómo movernos en una dirección distinta? Tenemos que poner a crecer los ingresos más rápidamente que los gastos. Y eso amerita, pero eso no puede ser en lo inmediato, porque en lo inmediato estamos en una situación en la cual hay que gastar mucho para salir de la crisis. Y el segundo semestre del año lo que veremos es un fuerte aumento del gasto de capital, que no ha estado a la velocidad, que la inversión pública no ha estado a toda la velocidad que se requiere, porque han habido muchos problemas, muchos nudos que ha habido que desatar para hacer las cosas bien, para gastar bien en inversión pública y no seguir repitiendo los errores y las trampas del pasado. Entonces, nos vamos a mover en una dirección de gastar mucho en el segundo semestre del año, pero a mediano plazo tenemos que transformar la fiscalidad. Y esa fiscalidad en parte tiene que caminar de la siguiente forma, como dije hace un momento, hacer que los ingresos crezcan más velozmente que los gastos, de tal manera que eventualmente la brecha entre ingresos y gastos se vaya reduciendo y poner al país en condiciones eventualmente de cuando haya otra crisis, tener la capacidad de endeudarse, porque el problema que tú tienes es que si tú tienes una situación fiscal y de balance y de alta deuda, cuando llega la crisis, entonces no tienes muchos espacios. Pero cuando tú tienes una situación fiscal más holgada, con deuda más moderada, entonces tienes esa capacidad de pedir prestado para jumpear la economía, digamos así. Tenemos que caminar en esa dirección. Mira qué lógica, Yulisa. Bajar la deuda para poder coger más prestado. Claro. ¿Es una trampa? No es una trampa, es tener el instrumento disponible. Ahí es que está el punto. Es decir, la deuda es una herramienta poderosa para acelerar el crecimiento en tiempos de crisis. Ustedes están como la gente del barrio, limpiar la deuda para coger más fiado. Pero bueno, por suerte no es como Hipólito. Recuerden que Hipólito decía que la deuda vieja no se paga y la nueva se deja poner vieja para no pagarla. Pavel, ay Dios mío. En la medida en que tú dejas poner la deuda vieja y no resuelves el problema, no tienes la capacidad de pedir más prestado. La nación, una economía nacional no funciona como una casa. Cuando tú te endeudas y gastas, la economía crece. Y eso te permite eventualmente también pagar la deuda pública. Pero eso no significa que tú te vas a endeudar per secula seculorum, ¿ya? Confiando en que tu crecimiento te va a permitir los ingresos tributarios para luego pagar la deuda. Ni más allá de lo que puedes pagar tampoco. Pavel, has hablado hace un momento sobre los gravámenes y sobre las posibilidades que tendría para hacer el gobierno a través de la Dirección de Aduana de manera administrativa. Sin embargo, hay una situación de la que se han quejado ya muchos importadores, inclusive asociaciones organizadas, que tiene que ver con las importaciones y es el precio que tienen ahora los fletes. Después de lo del canal de Suez, de los aumentos internacionales, los fletes han aumentado hasta en un 400%, por lo que los valores de referencia de flete de aduana no se están haciendo por el valor de referencia registrado, sino por el valor que se está pagando actualmente, que es el 400% adicional. Significa entonces que parte del aumento en las recaudaciones que ha tenido la Dirección de Aduana tiene que ver mucho con el valor de los fletes que se está poniendo para la liquidación arancelaria. ¿Es posible que estos fletes se pongan como valor de referencia para liquidar como estaban originalmente, para bajarle un poco la presión que tienen los importadores, que es lo que se traduce directamente a los precios con lo que compra la ciudadanía, como una manera de bajar el tema de los precios que le impactan directamente a la gente? Eso es una posibilidad, responder con precisión a eso habría que conversar con mis colegas de la Dirección General de Aduanas y con el gobierno en sentido amplio. No es algo que me compete a mí o al Ministerio de Economía, pero eso es una alternativa. Lo que tenemos que tener claro es dos cosas. Uno, que eso al final termina siendo recursos fiscales que van a apoyar que irían a apoyar la contención de los precios. Si tú valoras el flete más bajo, el valor de la mercancía en Puerto Dominicano cuesta menos, pero ¿quién paga eso? Obviamente que es el fisco. El fisco. El fisco está diciendo, yo dejo de recaudar para que eso le llegue de una al forma consumidor. más económica a la gente. Perfectamente. Ahora, tiene el problema que te dije antes. No estás beneficiando solamente a los que lo necesitan, sino también estás beneficiando a quienes no lo necesitan, porque es un subsidio generalizado. O sea, que el problema de los subsidios es generales. Mejor dejar que se dispare eso para
recuperar más, para recaudar más y entonces tomar esa recaudación No, e invertirla indirectamente? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se puede perfectamente hacer. Empecé diciendo se puede hacer perfectamente, pero consideremos que esos son recursos fiscales que el gobierno estaría dejando de invertir en otra cosa para ponerlo, para subsidiar esos productos de tal manera que lleguen a precios más bajos. Es una decisión legítima, perfectamente legítima, pero con el inconveniente de que no estás apoyando a quienes lo necesitan, sino a todo el mundo. El otro tema que tienes que tener en cuenta es cuál es el mecanismo que vas a usar para garantizar que la reducción de la recaudación y por lo tanto el costo que tienen los importadores se traduzca en menores precios para la gente. En un país con un mercados oligopolizados, mercados monopolizados, en donde ese tipo de subsidios puede, no digo que pase, pero puede terminar acrecentando ganancias y no reduciendo los precios. Entonces, cualquier acuerdo que se llegue tiene que tener resultados verificables en los precios finales al consumidor. Entonces, si es perfectamente legítimo, sepamos que eso es recursos fiscales invertidos y tenemos que garantizar de que eso se traduzca en menores precios y no en mayores ganancias para los importadores. Pavel, dos preguntas relacionadas precisamente a los mecanismos para que sea justo o equitativo ese subsidio estatal. ¿Por qué no mantener los programas sociales que se tenían en la anterior administración? Esa ha sido la recomendación de algunos economistas. Y ya desde el punto de vista de la reforma fiscal, hay quienes están apuntando a que de Colombia deberíamos tomar algunas lecciones y que una de ellas, pese a todo lo que ocurrió, es que mientras mantengamos el retraso de la reforma fiscal, vamos a seguir con ese plomo en el ala que no nos deja crecer. ¿Cuándo debe tomarse la decisión? Usted ha dicho que cuando haya recuperación económica, pero si la recuperación económica no llega, ¿valdrá la pena hacer esa reforma fiscal más adelante? ¿Sí o no? Son dos preguntas. Tiene que haber una reforma fiscal que ponga a la fiscalidad dominicana en dos sendas. Más temprano que tarde. Mientras más temprano mejor, pero tiene que consolidarse la recuperación, porque cuando tú aumentas, por ejemplo, en el lado de los impuestos, aumentas impuestos, pues entonces estarías comprometiendo esa recuperación, por lo menos en el muy corto plazo. Pensemos en la reforma de 2012, finales de 2012, que inició en 2013. Busquen la cifra del crecimiento económico en el primer semestre de 2013. Se resintió el crecimiento. No significa que no se haga. Claro que tiene que hacer, porque el tema fiscal es un tema estructural, es un tema de largo plazo. Sabes que vas a pagar un costo en lo inmediato, pero en 6 meses, 7 meses el costo habrá diluido y podrás, digamos, aprovechar los beneficios de la reforma. Entonces yo lo que pensaría es que, bueno, ese es un primer elemento, poner la fiscalidad en una senda más adecuada. Lo otro, o sea, la fiscalidad significa los balances y la deuda para contener y que no nos agarre una nueva crisis sin capacidad de endeudarnos o sin reservas fiscales. El otro tema es poner a la fiscalidad al servicio de la gente. Ya, eso es otro tema importante. Es decir, cuando hablamos de fiscalidad no hablamos de impuestos solamente, hablamos de gasto. Y tenemos que asegurar que el gasto beneficie a la gente. ¿Ya? Salud, en el caso de salud, el tema no solo de aseguramiento, que es un tema muy importante y ahí se mueven muchos intereses y hay que hacer que el interés público se imponga sobre el interés privado, sino también está el tema de la calidad de la atención en salud, el tema de la calidad de la educación. Tenemos que mover el presupuesto de educación para invertir en el personal docente, no en salarios estoy hablando, sino en capacidades del personal docente para que el gasto en salud, que es bastante alto para el tamaño del presupuesto del Estado Dominicano, se transforme en mejores procesos de aprendizaje y enseñanza mucho más efectivos, que doten a la población de capacidades para la mayor productividad y una mejor calidad, digamos, de la ciudadanía. Tenemos que caminar en esa dirección. Yo pienso que más temprano que tarde, pero tenemos definitivamente que salir de esta situación. El mecanismo de apoyo a los sectores más depauperados de la sociedad, programas de apoyo como fase 1, el país fase 2, tiene un mecanismo que viene de inicio de la década pasada, de la década antepasada, pero ese mecanismo hay que reformarlo y se está en un proceso de transformación en ese sentido. El famoso SIUBEN, sí, que es un registro de beneficiarios. El gobierno se aboca a transformar ese mecanismo. Quizás le corresponda a mis colegas de SIUBEN hablar más directamente de eso, pero estamos caminando junto con el Ministerio de Economía, estamos caminando en una reforma de ese mecanismo que muestra que tiene importantes debilidades para focalizar adecuadamente el apoyo. Nos ayudó mucho en la crisis
estamos claros, pero cuando usted evalúa, se da cuenta que tiene todavía muchos problemas y se va a hacer un nuevo levantamiento de datos que permitan que el Estado Dominicano tenga un instrumento mucho más efectivo que el que tenemos ahora. Sí, Pavel, algo más específico sobre lo que acaba de decir de programas que impacten la pobreza. A mí me gusta del ministro de Economía, Seara Jato, que él siempre vive abogando por políticas públicas que impacten la pobreza. Esto de la pandemia ha sido una desgracia. La CEPAL, por lo menos, maneja cifras, cómo aumentó la pobreza y la pobreza extrema en la República Dominicana. No sé si ustedes ya, con estos atisbos de recuperación de la economía, tienen proyecciones de impactar los niveles de pobreza en República Dominicana, a nivel de número. Sí, el plan plurianual del sector, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que es el plan de 4 años del Estado Dominicano, que deriva del plan de gobierno, del programa de gobierno, y que deriva también como estructura general de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se propone reducir en varios puntos la incidencia de la pobreza monetaria. Yo no voy a adelantarme, el plan deberá salir cuando lo apruebe el Consejo de Gobierno en las próximas semanas. Estamos ya revisando los borradores finales, los documentos finales para someter al Consejo de Gobierno. Y no solo en pobreza, tiene metas en 33 políticas priorizadas. Una de ellas, la pobreza y el empleo formal, el tema de salud, metas en educación, metas en agua potable y saneamiento, metas en agricultura, en exportaciones. Hay metas muy específicas en ese plan y tendremos que esperar a que el plan sea aprobado por el Consejo de Gobierno para que sean conocidas. Pero sí, la respuesta es positiva. A ver, Pavel, el gobierno dijo que el COVID en el 2021 le va a costar más de 67 mil millones de pesos, el equivalente al presupuesto de varias instituciones del Estado juntas. Y que debido al COVID es la razón principal por la que ha tenido que endeudarse una vez sobre otra el año pasado, lo que queda de este año y probablemente el año que viene. ¿Tenemos recursos suficientes para invertir 67 mil millones de pesos solamente en el tema del COVID y esperar para invertir lo que falta todavía para final de año y probablemente para principio del otro? Bueno, tenemos recursos suficientes siempre y cuando podamos acceder a deuda, y es lo que ha pasado. Accedimos a deuda, no a nueva deuda, en lo que resta de año, pero tenemos los recursos propios y de fuentes externas para enfrentar la situación del COVID. Yo creo que ya lo que queda en adelante, siempre y cuando no haya el tema de las variantes del COVID, no generen una situación no prevista, siempre y cuando eso no suceda, no creo que tengamos que dedicar muchísimo más recursos al tema de COVID en lo que resta de año al inicio o al año que viene. Esperamos. Pero si eso sucede, no tendremos ninguna otra opción más que, y digamos, si la economía mundial y la economía dominicana se prolonga esta situación, pues tendremos que continuar en esa dinámica, pero no parece que sea el caso. Pavel, la semana pasada tuvimos acá a Francisco Domínguez Brito, dirigente destacado del Partido de la Liberación Dominicana. Él hacía algunas precisiones sobre cómo evalúa quizás el desarrollo del gobierno en este momento, y nosotros le preguntábamos en qué medida consideran ellos, como partido de oposición importante del país, que es la pandemia la que está afectando en mayor medida las finanzas del Estado y no necesariamente otras argumentaciones como por ejemplo inexperiencia o ineficacia. Desde lo que ustedes han podido analizar en el viceministerio, las recomendaciones que hacen, me imagino yo, también a otras entidades del país, ¿cómo lo ven? ¿Qué tanto está afectando o en qué proporción es pandemia, en qué proporción es problemas en el manejo, problemas sobre todo de pericia, ¿no? Mira, siempre el tema de pericia puede jugar un rol, eso claro. Digamos es normal, los aprendizajes cuestan, pero obviamente esos costos no son incomparables con los costos de la epidemia. Unos costos que deberán ir mermando, o ya han ido mermando, porque la economía se ha venido recuperando, y que esperamos que ya a final de año no sigan ocurriendo. Yo creo que no podemos subestimar el efecto
de la epidemia en las finanzas públicas. Ha sido muy, muy severo, por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Y eso es un elemento de crisis encima de los elementos estructurales que tú tenías del sistema tributario dominicano. Hablando de finanzas públicas, ¿no? Es decir, un sistema tributario que, donde el incumplimiento tributario en el lado del ITEVIS, estamos hablando del 40 y pico % de incumplimiento tributario, y por el lado del impuesto sobre la renta, cerca del 60% de incumplimiento tributario. Esos son factores que fueron medidos en 2019, 2018, yo recuerdo. Es decir, hay que empezar a corregir esos hoyos, hay que empezar a elevar la capacidad de recaudatoria del Estado, porque si el Estado no eleva esa capacidad recaudatoria y haciéndolo con equidad, porque ese es el desafío. El desafío es cómo tú aumentas la capacidad de recaudación al mismo tiempo que no afectas a los más pobres, sino que te vas detrás de la riqueza de los más ricos. Pero ir detrás de la riqueza de los más ricos toma más tiempo, porque el aparato fiscal tiene que ser mucho más sofisticado y al mismo tiempo tiene que hacerse en coordinación con otros países, porque la riqueza de los ricos se filtra, ¿no? Entonces tiene que hacer un contexto internacional favorable y parece que el mundo se va encaminando hacia eso. Y por otro lado, que la recaudación no implique cargar sobre los más pobres, que es el ITEVI. El ITEVI al final lo que termina es cargando sobre los más pobres. Si tú expandes la base, por lo menos expandes mucho y subes mucho, le impones una tasa muy alta. Entonces, ese es el dilema, digamos. Entonces, hay que reformar la fiscalidad, cerrando los hoyos para que no haya más, o que se reduzca de manera significativa la evasión y la ilusión, el incumplimiento tributario, perfeccionando el sistema tributario y al mismo tiempo caminando hacia un sistema tributario que grave la riqueza y no el consumo. Pero Pavel, por ejemplo, ¿cómo explicarle a un dueño de un restaurante o a un dueño de un bar que ha tenido unos estados financieros nefastos el año pasado y que le han dicho desde el gobierno central, les vamos a otorgar préstamos para que ustedes puedan compensar el efecto de la pandemia por las restricciones, etcétera, y que cuando acuden a las entidades de intermediación financiera lo que tienen es negación de crédito porque definitivamente sus estados financieros están en rojo? Pero eso lo que hace es... O sea, eso no denota una falta de aceite dentro de la estructura. Yo lo que creo es que lo que denota es el impacto que está teniendo la epidemia y la respuesta de política que tiene que haber, que es la restricción. Sí, la restricción afecta fundamentalmente a los negocios que operan de noche, que operan de tarde, a final de la tarde y la noche. Entonces el toque de queda imposibilita que esos negocios puedan despegar. Aunque tú le des crédito, no van a poder despegar porque están restringidos por el toque de queda. No hay manera. Bueno, pero por lo menos van a poder pagar las tarjetas de crédito, por lo menos ayudarán a pagar algunas nóminas, ¿no? O sea, no cerrarán hoy, cerrarán quizás en 15 días. Puede ser, sí, puede ser, pero bueno, tenemos ya demasiado tiempo así y cuando aunque el banco tenga dinero barato, te va a decir, bueno, pero ¿cuáles son las perspectivas de este negocio? Hasta que no se levante el toque de queda, las perspectivas de ese negocio son muy malas. Es terrible. O sea, yo lo que estoy diciendo es terrible realmente. Les préstenle y no les están prestando. Y no les están prestando porque las ventas, la probabilidad de que las ventas se recuperen en lo inmediato son muy precarias, desafortunadamente. Sí. Yo entiendo lo que está diciendo, pero no hay Pavel, manera. es posiblemente el colapso de un sector. Porque tú estás hablando de que no tienen posibilidades de tener préstamos blandos, tasas bajas, a tiempos posibles para ello en la condición que están ahora, pero además les tienen un toque de queda que se lo van a variar el próximo viernes, pero igual la venta de alcohol sigue siendo igual. O sea, el Estado está llevando a un sector de la economía prácticamente a la quiebra obligatoria. ¿Pero cuál es la alternativa? La alternativa es que no haya restricción y lo que vas a tener es un rebrote. O sea, como quieres malo. La pregunta es si va a ser malo por la vía de la salud o va a ser malo por la vía de la economía. Y en este caso, en un sector bastante focalizado, que es el sector de bares y restaurantes, que es terrible, repito, insisto, es terrible. Pero aparentemente no hay mucho más alternativas que mantener medidas que impidan el aglomeramiento, especialmente en horas de la noche. A ver, finalmente, una pregunta de la que hace Catherine, siendo honesto. ¿Cómo te sientes como funcionario? Tú siempre te caracterizaste por el punto de vista académico y el análisis económico equidistante de la posición de política partidaria. Entonces, no sé si era un PRM encubierto o qué. ¿Cómo te sientes? No, mira, soy un economista que está en una función pública en este momento, pensando exactamente igual como pensaba, pero con más aprendizajes.
¿ya? Pero empujando la carreta en la misma dirección que la empujaba desde cuando estaba fuera del gobierno. Y eso implica predicar, significa seguir predicando, pero también ahora empujando, pulseando, no solo con intereses fuera del gobierno, sino también, como no, con visiones que hay de mis colegas y tratando de llegar a acuerdos para que camine la cosa en la dirección que yo creo que camine. Y que mis colegas en el ministerio, el ministro y el resto de mis colegas queremos que camine. Entonces estamos empujando la carreta en la misma dirección que lo creíamos antes, pero ahora con más conocimiento, más poder, obviamente, no mucho poder, porque obviamente es un ministerio dentro de un tinglado de ministerios, y además de un Estado que no es particularmente poderoso frente a otros poderes en la sociedad, tratando de, pero además, como dije, con mucho más aprendizajes y con mucho más herramientas en este momento, definitivamente. Bueno, gracias, Pavel. Hemos hablado mucho del crecimiento económico, la redistribución, y traigo a colación de nuevo a Hipólito Mejía, que decía, Hipólito, cuidar la macro sin descuidar la micro. O sea, que la economía boronee abajo, que se sienta, porque tú dices, las perspectivas del segundo semestre son buenas, pero si es el crecimiento que hemos tenido en los últimos 15 o 20 años, no vale la pena seguir creciendo. Pero es peor no tener crecimiento. O sea, la economía tiene que crecer. Ahora, lo que tiene que cambiar son las condiciones estructurales que hacen que el crecimiento no se traduzca en beneficio. Siempre el crecimiento se traduce en algún beneficio. Ahora, cuando no hay crecimiento, se traduce en cero beneficio. Lo que hay que hacer es que el derrame, no me gusta esa palabra, debo decir, porque es un término de la economía tradicional, no, pero tiene que hacer que las estructuras las estructuras de poder en este país y las estructuras económicas terminen haciendo que la gente sea la principal beneficiaria del crecimiento económico. Bueno, a mí no me gusta el derrame tampoco, sino la de Hipólito boroneo. Que la economía boronea abajo. Pero no es solo boroneo, es que la gente sea más productiva, que tenga más capacidades, y eso implica empoderarlas y implica que tengan capacidad de producir más, y eso significa dotarla de herramientas, enfrentar el tema de los problemas alimentarios, enfrentar el problema de salud, enfrentar los problemas de educación, los problemas de pobreza que implican que no puedan acceder a crédito para empujar sus propios negocios, que las empresas no demanden fuerza de trabajo más calificada a mayores salarios porque no la hay. Eso implica transformar todo eso. Gracias. Y eso implica un Estado distinto y un Estado que sea capaz de mirar hacia la gente y hacia donde vive la gente, en los territorios donde vive la gente. Gracias, Pavel. A la orden siempre. Pavel Isa Contreras, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, ha estado con nosotros esta mañana. A propósito de la vacunación y la tercera dosis que hemos estado hablando el día de hoy, nuestra compañera Daya Sena se ha trasladado a uno de los centros de vacunación justamente para tomar el pulso a lo que piensa la gente de ponerse una tercera dosis y de la afluencia de personas que hay para la segunda. Adelante. Muchísimas gracias y nuevamente hacemos una reconexión. Específicamente nos encontramos en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, donde ante este anuncio realizado por el gobierno de la República Dominicana y el Gabinete de Salud de que hay varias personas que deberían aplicarse una tercera dosis, decidimos también venir a averiguar cuáles de las personas que se encuentran aquí en este centro de vacunación que funciona en la universidad vienen a aplicarse esta tercera dosis o quizá a completar la segunda dosis adecuada para este virus. Vamos a conversar con las personas que se encuentran aquí. Buenos días, dama, ¿cómo se encuentra? Estamos en vivo para CDN. ¿Usted se viene a aplicar la primera, segunda o una tercera dosis? La segunda, él. Perfecto. Ya yo me puse la 2, yo no sé si ya están poniendo la 3, si van a poner la 3, yo me la pongo. ¿Usted se la pondría? ¿No tiene inconveniente con eso? No. ¿Por qué se la pondría? Bueno, porque si hay que ponérsela, hay que ponérsela. Perfecto. ¿Su nombre, dama? Eulalia Guillando. Muchísimas gracias, Eulalia. Y usted, bella dama, buen día, estamos en vivo para CDN. ¿Qué le parece que el gobierno haya anunciado de que estarían aplicando una tercera dosis? ¿Se la colocaría usted? No lo sé todavía, prefiero esperar un poco más. Vamos por la segunda dosis. Valentina. Muchísimas gracias, Valentina. Y usted, buenos días, dama. ¿Qué le parece que el gobierno está anunciando que se podrían aplicar una tercera dosis? No le sé decir de eso porque por ahora me voy a poner la primera. Entonces, ¿su nombre, dama? Daisy. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con este caballero. Saludos, caballero. Buen día. El gobierno está anunciando que se debería o no aplicar una tercera dosis. ¿Qué le parece eso? Sí, hay que ponérsela, porque
¿No ve inconvenientes? No, por mí no. ¿Su nombre, caballero? Juan Francisco Patiño. Muchísimas gracias, don Juan Francisco Patiño. Bueno, como ven también en este centro de vacunación, también hay unas largas filas, pese a que ya pasan las 8 de la mañana, hora en que usualmente comienzan a vacunar, aún no ha iniciado este dispositivo en el centro de vacunación. Esa es la información que tengo hasta el momento. De esa forma yo retorno al estudio. Gracias, Daya. Bueno, ya ustedes han visto, la gente tiene sus propias opiniones respecto de la vacunación y de un tema pasamos a otro. Hablemos de la operación Medusa. Ustedes saben que el consultor de Jean Alain Rodríguez, de quien su interrogatorio ya se ha manejado en algunos medios de comunicación, ha confesado que ciertamente él no dio las clases o los cursos para los cuales le pagaron los 20 millones de pesos que decía la Procuraduría, que se emitieron cheques por ese valor y para múltiples otras cosas. Ahí aparecen nombres, además de personas conocidas, de un ex general, de personas vinculadas a un partido político, de unas presuntas operaciones que se hacían ahí para manipular el tema electoral, inclusive utilizando las instalaciones, los equipos, los vehículos, personal y las nóminas de la Procuraduría General de la República. Hay un video que grabó el señor Miguel José de Moya el día antes de que fuera tomado preso, que se allanara su casa y que se lo llevaran a él detenido, desde donde a partir de ese momento ya no ha podido hablar. Pero este video fue grabado horas antes y lo hemos recibido y lo queremos compartir con ustedes, donde él dice que tiene 3 mensajes específicos para la sociedad y para el Ministerio Público, cuando él sabía que ya prácticamente las autoridades venían por él y lo iban a hacer preso. Se lo compartimos y entonces luego lo comentamos. Buenas noches. Mi nombre es Miguel José Moya, fundador de DIO, Desarrollo de Individuos y Organizaciones. Desde el año 2001, nuestra empresa ha contribuido con el desarrollo de miles de personas y con la estabilidad de cientos de crisis locales e internacionales. Había mantenido el silencio, pero los últimos eventos me colocan en la obligación moral de compartir con mi familia, mis amigos, mis clientes, mis colaboradores y con la opinión pública en general 3 importantes mensajes. Primero, el 30 de diciembre fui requerido para un interrogatorio a realizarse el 5 de enero en la Procuraduría General de la República como parte de una investigación que se llevaba a cabo. Desde ese momento he sido requerido en 6 ocasiones donde he participado en 4 interrogatorios donde he sido tratado con respeto. Sin embargo, el escrutinio ha sido brutal, humillante y excesivo. Pude notar que los magistrados tenían la percepción de que estaban en presencia de un criminal peligroso y manipulador, y en consecuencia, la intensidad del escrutinio respondía a esa percepción inicial. Esta invitación o requerimiento estaba fundamentada en un contrato realizado por nuestra empresa en una licitación pública con todo el rigor de la ley que se desarrolló a inicios del año 2018. Este contrato establecía un compromiso de nuestra empresa con la Procuraduría General de la República de contribuir con una extensa estrategia de desarrollo organizacional y de estabilidad del clima laboral. Para ello diseñamos un complejo programa de capacitación, conferencias, charlas, seminarios que debía ser ejecutado por la Procuraduría y sus estructuras de soporte de capacitación. Y nuestra contribución era eminentemente intelectual y de acompañamiento y de colaboración y de orientación cuando ellos lo requirieran. La interpretación que se hace de este contrato nos coloca en el riesgo de que esto sea interpretado como un fraude. Los magistrados consideran o interpretan que lo que se denomina en el título del contrato entra en conflicto con las tareas realizadas, que incluían además de la parte de recursos humanos, el acompañamiento y la orientación en la conducción y manejo de crisis que sucedían de manera frecuente y simultáneas, incluyendo la crisis provocada por la confrontación de los encartados de Odebrecht con la institución. El segundo mensaje que debo compartir es con la magistrada procuradora, la señora Miriam Germán.
Debe usted saber, señora procuradora, que Miguel José Moya ni ninguno de mis colaboradores tenía conocimiento previo de aquel incidente ocurrido en el Consejo Nacional de la Magistratura. Observé aquel bochornoso evento con el mismo estremecimiento con que lo vieron miles de ciudadanos y le confieso que sentí la misma indignación ante lo que a una simple mirada parecía una agresión. Desconocía las interioridades de aquella confrontación. Fue para mí, igual que para muchos otros de mis colaboradores. Bueno, el video dura 6 minutos. Por cuestión de tiempo nosotros no lo vamos a correr completo. Lo que le falta por decir a él, según lo que nosotros hemos visto aquí, es que él no sabía de lo que le hicieron a la magistrada Miriam Germán, no sabía de lo que pasó con el concurso, que él reconoce que Jenny Berenice, Wilson Camacho y la Procuraduría son personas exigentes, eficientes y que están tratando de llevar a cabo el tema de la lucha contra la corrupción de la mejor manera posible. Como ustedes ven, él está en una casa de campo. Uno presume que es la misma casa de Jarabacoa, propiedad de él, donde lo allanaron, y que en ese momento pues ya él tenía el conocimiento de que iban a arrestarlo y se preparó con este video, porque después que una persona es arrestada, hasta que no le dictan medida de coerción que sea diferente a la privativa de libertad, pues probablemente ya no tiene oportunidad para decir lo que piensa, lo que quiere decir o la forma como se siente. Siempre que una persona es arrestada, pues vienen quizás este espacio de reflexión donde puede y quiere dejar sentir cuáles son las cosas que piensa después de haber ocurrido el evento por el que ha sido arrestado. Y en este caso a él se le acusa de recibir 20 millones de pesos en compañía de un equipo de otras personas que también tienen nombres sonoros, están en medios de comunicación, ex generales y demás, y ninguno ha sido mencionado, ninguno ha sido acusado, pero el señor de Moya está preso. Nada, Fran, gracias, saludos y éxito a nuestros muchachos. Un placer. Nos vemos mañana otra vez a las 7, bye bye.